Aquí con ustedes y con nosotros Rafael Cardona, a quien me da mucho gusto saludar. Rafael, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues, ¿cómo ves a...? Bueno, no sé con quién empezar o preguntarte cómo ves a Duarte y cómo ves a Yunes. Pues hace muchos años yo recuerdo que había una discusión en El Salvador, cuando la guerrilla estaba muy activa y cuando estaba la violencia. Y entonces le preguntaron a uno de estos gorilas del gobierno salvadoreño que qué opinaba entre este y el otro, y dijo: me parece que son coyotes del mismo monte. Entonces, ¿qué opino de Duarte y qué opino de Yunes? Pues creo que son gentes muy similares, no solo porque los dos son veracruzanos, sino porque obviamente Miguel Ángel Yunes ha hecho del caso Duarte el motor y el elemento de promoción, no solo de lo que fue su candidatura para llegar a este gobierno tan cortito que le va a tocar, sino 2 años, que ¿no? ha seguido alimentando su popularidad con base en todo lo que tiene que ver con Duarte. El hallazgo fabuloso de una bodega que parecía la recámara de Alibaba. La carta de Merezco Abundancia. La carta de Merezco Abundancia, que nadie nos ha dicho si es apócrifa o si es genuina, si es auténtica, si se trataba de una obsesión como Jack Nicholson en Shine, ¿no? Escribiendo la misma frase eterna. En el Resplandor, ¿verdad? En el Resplandor, ¿no? El niño no quiere jugar, no quiere salir a jugar, cosas de Kubrick, ¿no? Bueno, pero ahora ya pasamos del cine de Kubrick al cine de James Bond, entonces ya el señor Yunes nos dice que él grabó, filmó, espió. Tuvo el cuidado, dice. Sí, de saber todo lo que tenía que saber de los colaboradores de Yunes, y además insiste en que se procese a la esposa, que ahora parece ser que sigue en Inglaterra, aunque algunos dicen que estaba en Francia. En fin, ya no se sabe en dónde está la señora Macías. Pero lo que sí sabemos es que este juicio, y lo relaciono también con lo que pasó en Estados Unidos con aquel caso de Simpson, que ahora ya lo van a poner en libertad condicional. Bueno, yo creo que este juicio podría llegar a convertirse, si no en el juicio del siglo, sí en el juicio del circo. Ajá. Porque como los nuevos circos, ¿no? No tiene muchos animales, pero tiene muchos trapecistas y muchos acróbatas. Malabaristas. Y entonces pues está como el Cirque du Soleil aquí, ¿no? El circo del señor Duarte. ¿Qué es lo que en realidad tenemos? Bueno, tenemos a un hombre prófugo que es capturado en un país con el cual México tiene un tratado de extradición. Se le trae a México, se le juzgará únicamente por lo que los delitos contenidos en el pliego de extradición manifiestan y contienen. No se le va a poder procesar porque se pasó un alto hace 10 años. Porque lo prohíbe el tratado de extradición. Vamos. Y los tratados internacionales tienen un rango equivalente a los mandatos constitucionales. Entonces no se puede hacer más de lo que se puede hacer. Tenemos la primera audiencia en el nuevo sistema acusatorio, que resultó ser muy compleja para la Procuraduría General de la República. El juez tuvo que intervenir para decir: señores, me están aquí quitando el tiempo porque no pueden acreditar las acusaciones que están presentando. Tiene que intervenir el secretario de Gobernación para decir que la Procuraduría es una institución sumamente sólida, eficiente, a la que hay que tenerle fe. A la que hay que tenerle fe. Entonces, un día el secretario de Gobernación nos convoca a la fe, que es una virtud. Una virtud teologal, como la caridad y como la esperanza. Y al día siguiente el presidente de la República invoca a la diosa Fortuna. A propósito de los cambios en el gabinete, sí. Bueno, y a propósito de cómo vendrá el futuro, ¿no? Que la diosa Fortuna nos acompañe, que la fuerza esté contigo también. Esa era de un programa de... Esa era de la Star Wars. Ah, claro. ¿No? Sí, que la fuerza te acompañe. Que la fuerza esté contigo, bueno, sí. Es cosa de la traducción, ¿no? Ajá. Entonces,
Bueno, entonces entre la fe, la esperanza, la caridad, la fortuna, y los hallazgos o las investigaciones cuidadosas que hizo el señor Yunes, estamos viendo que el tema de la corrupción parece ya no ser tan importante como el tema de si este caso nos va a probar que en este país se puede combatir la corrupción castigando a quien ha cometido actos corruptos, que en el fondo no son más que delitos. Ajá. Todo acto de corrupción es un delito. Y todos los delitos que puede haber, que no son muchos, están contenidos todos en los pecados capitales, ¿no? Bueno, pues todos los delitos ya estaban contemplados en el Código Penal, en el Código Federal y en los códigos de los gobiernos estatales. Pero nosotros no teníamos suficiente con el Código Penal. Tuvimos que inventar un sistema nacional anticorrupción que está absolutamente incompleto. No hay magistrados. Aunque no hay entró fiscal. en vigor justamente el miércoles pasado, ¿no? Claro. Sin fiscal anticorrupción, sin magistrados. Es un poco esto de que entra en vigor un sistema que no puede operar, porque le faltan piezas. Es un poco como el señor que no está presente y acude a una vieja y ya olvidada práctica, que es el matrimonio por poder. Oye, no me puedo ir a casar ahorita porque estoy en la guerra. Pero te mando un poder. Lo hizo Porfirio Díaz. Te mando un poder y tú te casas con la señora, pero nomás te casas, no consumas el matrimonio, ¿eh? Y ese me toca a mí. Así se casó Porfirio Díaz con su sobrina Delfina. Sí, imagínate. Por poder. Y entonces el chiste obvio era pues porque se divorció, ¿no? Ajá. Pero el asunto es este. Tenemos un sistema prodigiosamente renovador de nuestra condición moral nacional, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero como el sistema no puede operar, simplemente lo ponemos en práctica. Tenemos un comité de participación ciudadana que frunce la nariz y muestra el índice así, ¿no? Nos dice que estamos mal, sí, pero las cosas no han cambiado. Sencillamente no han cambiado. El juicio de Duarte podrá tener una gran atención mediática, pero no deja de ser simplemente un juicio de un señor que cometió delitos que el Ministerio Público le tiene que probar. El día de mañana, por cierto, Rafael, será la audiencia en la que se definirá si se le vincula o no a proceso. Pero ya viene con este antecedente que nos refieres, de que la Procuraduría aparentemente solo ha podido probar, digamos así, o mostrar. Y acreditar sería la palabra, ¿no? sí. 38 millones contra una posición de 400 y tantos millones, ¿no? Entonces, bueno, no importa el calibre de la bala que te mate. Lo mismo te mata una 45 que una 22. Sí, claro. El problema es si los 30 y tantos millones de pesos son suficientes para justificar que este caso sea un acto grave de corrupción. No, y el ejemplo del combate nacional ante la corrupción, porque si tú recuerdas, aquí habíamos platicado tú y yo de toda esta colección, esta galería de gobernadores corruptos por los que anda la República Mexicana, porque ya la corrupción de los gobernadores estatales se parece a las reservas de petróleo. Las hay probadas, probables y potenciales. Entonces, así estamos, ¿no? Hay gobernadores probadamente corruptos, hay gobernadores probablemente corruptos y hay gobernadores potencialmente corruptos. Pero entre esos ya llevamos como más de una docena. Entonces, ¿estamos realmente viendo que el señalamiento de tantas personas involucradas en actos de corrupción desde los gobiernos estatales es el indicio o la indicación o el preámbulo de que en este país se está combatiendo realmente la corrupción, o la generalización del delito y de la corruptela como forma de operación política es tan extendida que por esa misma razón se convierte en una característica cultural nacional y por lo tanto imposible de ser erradicada? Ahora bien, lo que hemos estado viendo también, Rafael, no sé tú cómo
cómo lo vislumbres, es de que la Procuraduría en este caso está sustentando todo en las declaraciones de uno de los cercanos a Duarte, un poco regresando a prácticas muy comunes, muy frecuentes en el sexenio pasado, en el que todo se sustentaba en la declaración de un testigo protegido, y así fuimos nosotros testigos de una cantidad de casos que se cayeron porque no hubo manera de demostrar. El caso de los generales, ¿te acuerdas? El caso de Florence Cassés. Bueno, lo de Florence Cassés ese más bien fueron fallas en el proceso, ¿no? Ahí hubo, no solo, en el proceso, antes de que comenzara el proceso, porque el proceso se basó en evidencias que habían sido obtenidas a partir de una ficción. Entonces, eso fue lo que hizo imposible seguir adelante con ese proceso. Ahora, ¿qué pasa si se cae este caso? Si este caso se cae, pues habrá caído la Procuraduría en uno más de los gravísimos asuntos de ridículo en los cuales se ha visto mezclada. Yo recuerdo hace muchos años cuando López Antúnez, que fue un director que tuvo el periódico Ovaciones, tenía una nueva forma de hacer cabezas para un periódico vespertino, ¿no? Hubo un caso en el que la Procuraduría no pudo avanzar. Y entonces él hizo una cabeza gigante para el periódico Ovaciones, y era una cabeza a la cual se podrían acercar ahora si no hacen bien las cosas, que decía, la Procu en Ridi. Entonces trataríamos de que ese encabezado periodístico no se repitiera. No se repitiera como se repitió a final de cuentas con el caso de Raúl Salinas, por ejemplo. Jamás le pudieron probar el delito por el cual lo tuvieron 10 años en la cárcel. Y que tenía mucho que ver justamente con eso, con el desvío de recursos. No, a él lo metieron a la cárcel por la autoría intelectual de un homicidio. Ajá. Y después, como no lo podían agarrar por el homicidio, porque se van por el lado del enriquecimiento. Se fueron por el lado de toda la evasión fiscal, el enriquecimiento, las cuentas en Suiza, ¿te acuerdas? Los 80 millones. La falsificación de documentos oficiales. El pasaporte falso, todo. Y por todo eso no pudieron demostrarle nada. Pudieron demostrarle el homicidio. Bien, Rafael, pues... Y las otras cosas, se les fueron cayendo poco a poco. Y entonces resultaría sumamente penoso que este caso que ha recibido tanta atención no pueda sustentarse, llevarse adelante hasta la última consecuencia jurídica, con el castigo debido y con el debido proceso y con todas las de la ley. Sería muy lamentable que se hiciera una vez más el RIDI. La Procu en RIDI. La Procu en RIDI sería terrible. Muy bien, Rafael. Pues ya no nos dio tiempo de hablar del otro asunto de Tláhuac. Pues ya pero ese asunto va a crecer y posiblemente la próxima semana habrá manera de abordarlo. Ya tendremos más elementos, ya habrá más ojos. Porque son la mano con ojos. La mano con ojos. Y los ojos de Yunes. Muy bien. Todo lo ven y todo lo graban. Rafael Cardona, muchas gracias. Gracias. Que tengas buen fin de semana. Gracias.